Isaías capítulo 64, versículo 8. Cuando usted esté ahí puede decir amén. Dice la palabra del Señor: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Mi mensaje en esta mañana es de padre a hijo, de padre a hijo. Y quisiera decirle de qué se va a tratar este mensaje. Vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios la dificultad que está atravesando la humanidad en estos momentos. Diferentes situaciones de crisis hay alrededor del mundo. Tenemos la amenaza fuerte de esta epidemia llamada el coronavirus, que están tratando de convertirlo en una pandemia. Algunos están ya queriendo lanzarlo a ese nivel. Hay alerta en muchos países, la gente está desesperada. Estuve leyendo algunas noticias y algunos supermercados de venta masiva de comidas, como es el caso del Costco, se vieron enfrentados a que la gente vino por montones a desocupar los estantes, y sabemos que Costco es un almacén gigante. La gente está desesperada, la gente tiene miedo. En Estados Unidos hay pánico, en Canadá hay pánico, en países como Italia están entrando en cuarentena, están contemplando la posibilidad de cerrar colegios, universidades, todas las instituciones públicas están considerando encerrarlas durante un mes en Italia. Irán está en pánico, la China sabemos que lleva ya un par de meses luchando con todas sus fuerzas para detener esto que parece que nadie puede detener. El virus sigue creciendo, se sigue esparciendo. Esta mañana confirmaron otras 3 personas aquí en Ontario. Ya aquí en Ontario hay 29 personas infectadas y el número sigue creciendo y creciendo. Los primeros muertos ya se empiezan a registrar en Estados Unidos. Entonces hay preocupación en el mundo. No solo eso. Quisiera que observaran por un momento. Estuve apenas las noticias, los titulares de noticias. Yo no les estoy diciendo nada más. Presten atención a esta noticia que tengo aquí atrás en la pantalla. Una compañía de desarrollo tecnológico de Israel acaba de lanzar unos drones que tienen un sistema láser para poder matar gente, y van a comenzar a hacer esto en una producción ya que van a lanzar a la venta. Entonces ya no solo vamos a encontrar ejércitos de hombres armados en las guerras, sino que ahora vamos a encontrar ejércitos con drones. Los drones tienen un sistema láser que puede matar a una persona en segundos, y ya lo están haciendo como algo oficial. Las imágenes de Nashville, Tennessee, fue golpeada en esta semana pasada por 6 tornados. 6 tornados simultáneos llegaron en la noche. A medianoche las alarmas sonaban, la gente no sabía dónde ir. Han reportado gran cantidad de muertos y desaparecidos. Entre las pérdidas humanas hay un número considerable de niños. Unas historias desgarradoras donde los niños fueron arrancados de los brazos de los padres por estos vientos espantosos, y la gente desolada. Es un desastre. Ustedes, las fotografías hablan por sí solas, donde el aeropuerto parecía un basurero. Todos los aviones juntos, destrozados, escombros, la destrucción y lo que
y lo que está sucediendo en estos momentos sobre la tierra nos hablan de que Dios está llamando la atención del hombre. No sé cuántos pueden decir amén. Y bueno, mi trabajo no es venir a darles malas noticias, mi trabajo es darles buenas noticias. Amén. Por eso ustedes están aquí en esta mañana. Pero Dios pone esta palabra en mi corazón para compartirla con ustedes. Y es un mensaje que va a ser de padre a hijo. ¿Quién es nuestro Padre? ¿En quién estamos nosotros confiando? ¿Cómo vamos a enfrentar las cosas que están ya pasando en la tierra y las que vienen? ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana comenzamos con el Salmo 69. Quisiera que usted fuera conmigo allí un momento, por favor. Salmo 69. Este es un grito de angustia en medio de un mar de problemas. O sea, David escribió este salmo. David es el autor de este salmo y escribe este salmo en medio de un mar de problemas. O sea, David tiene problemas de toda clase. Se han multiplicado sus enemigos. David está en aflicción, en angustia. David está sufriendo. Y este salmo nos alienta a nosotros porque quizás suframos severamente debido a nuestra fe en Dios. Y yo quiero contarles esta mañana mi experiencia. Mientras compartí este salmo, lo empecé a leer con la congregación, yo comencé a ver el pueblo cristiano corriendo, huyendo, escondiéndose de ejércitos y de enemigos. A nosotros los cristianos corriendo, escondiéndonos por la persecución. Y amada iglesia, no podemos desconocer las advertencias de la palabra de Dios cuando el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, ahora lo vamos a leer, nos advirtió que a causa de nuestra fe vendría gran persecución en los últimos tiempos, o sea, en los tiempos en que estamos viviendo. Va a haber una persecución sin precedentes contra los hijos de Dios. Van a haber días de tantos problemas como no los hubo antes, ni los habrá después. Vamos a experimentar tribulación, tortura, cárcel, tragedias sin siquiera nosotros comprender la magnitud de este tamaño de lo que viene. Eso es lo que nos espera, amada iglesia. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Y en este salmo, mientras yo lo leía, podía sentir eso. Porque mi corazón se aflige al ver que el pueblo cristiano no entiende el tiempo que está viviendo. No comprendemos las cosas que están pasando. Se nos han profetizado, se nos han dicho, y cuando las estamos experimentando, hermanos, venimos el domingo, decimos amén, nos sacudimos y el lunes volvemos otra vez a desconectarnos completamente de Dios. Se nos olvida y volvemos a caer en los mismos afanes de la vida, volvemos a alejarnos de la oración, volvemos a dejar la Biblia a un lado y a estar tan ocupados y tan distraídos en nuestras cosas que nos van a coger por sorpresa, como la población de Nashville, todas estas cosas. Y nuestro Padre amoroso, ¿cuántos tienen un Padre amoroso? Nuestro Padre amoroso nos está diciendo: hijos, prepárense, abran los ojos, tomen medidas, hagan cambios y ajustes en sus vidas, porque Dios de ninguna manera quiere que sus hijos experimenten esta ira que viene sobre la tierra. Huid de la ira venidera, leíamos el viernes y lo estudiábamos en el estudio bíblico. Huid de la ira venidera, es el mensaje del evangelio que hoy no se está predicando. Y Dios, en una extensión más de su misericordia, sigue levantando pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, que seguiremos predicando la palabra completa de Dios, con el fin de que las almas se salven, con el fin de que la casa que ustedes construyan
sea una casa cuyo cimiento y fundamento está en Dios, por lo cual nada la va a destruir. Y esa casa solo puede ser construida en el mundo que viene, en el cielo. Por eso nuestros tesoros deben estar allí arriba. ¿Cuántos dicen amén? Me llamó la atención que esta ciudad de Nashville, nunca la conocí antes de la tragedia, pero se ve una ciudad muy bonita. Las casas se ven de unos terrenos gigantes, unos terrenos grandísimos, separadas unas de las otras, piscinas y de todo, pero quedaron los escombros. Kilómetros y kilómetros de materiales esparcidos. Hermanos, ¿quién nos va a nosotros a guardar de la hora mala sino nuestro Dios? Y van a venir todas estas palabras a nuestra mente y a nuestro corazón cuando continuemos viendo las señales de los tiempos que estamos viviendo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? La idea de este mensaje no es asustarlo, no es coger las noticias y meterle temor a usted. La idea de este mensaje es que usted reaccione, que Dios nos ha advertido que estas cosas las viviríamos, que usted de una vez por todas se olvide de que va a haber un rapto antes de la tribulación. Olvide eso completamente. Es un error grandísimo, grandísimo, que apareció en 1830, fue que comenzó esa mala interpretación de los tiempos finales. No va a haber tal cosa como un rapto antes de la tribulación y de la persecución. Vamos a ver los drones. Me causó pánico ver los drones, la noticia de Israel, porque la China tiene más de 3 millones de cámaras. ¿Usted sabe qué es eso? Más de 3 millones de cámaras que tienen Face ID. El mismo Face ID que tiene su celular y el mío, el mismo Face ID que coge y encuadra una cara y la acerca, el mismo Face ID que hay hoy en cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad que tienen el Face ID y tiene la foto de las personas que viven en la casa. Y cuando una persona que no está identificada en ese registro llega a la casa, la cámara le manda un mensaje de texto a usted diciéndole: ¿conoce a esta persona? Ese Face ID que está hoy en las cámaras de la China, que pueden identificar a 1.300 millones de habitantes que hay en la China, ese Face ID está incorporado ahora en drones que pueden disparar rayos láser. O sea, a los que de niños vimos Star Wars y decíamos: wow, esto no es nada, mi hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos y vienen cosas terribles por nuestra fe. Terribles por nuestra fe. Países como Canadá va a ser un perseguidor de los cristianos y nosotros debemos entender eso y prepararnos. Aquí David en este salmo nos está diciendo que a pesar de que suframos severamente debido a nuestra fe por Dios, debemos esperar con ilusión el día del gran gozo, el día de la gran liberación, el día cuando Dios nos rescate. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Padre es del que yo le vengo a hablar esta mañana, del Dios que protege, del Dios que liberta, del Dios que provee, del Dios que da sin medida, del Dios que busca y que espera y anhela que sus hijos vengan a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así es que yo espero que en este mensaje usted diga amén muchas veces, porque este mensaje va a estar cargado de promesas, de esperanza y de fuerza para usted. Amén. Dice el versículo 1, Salmo 69:1, sálvame, oh Dios. If I read it in English, it will say something like, save me, oh Lord, save me. Because my enemies have multiplied against me. And this is something that I can't resist. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Las aguas representan la multitud
de enemigos o de adversidades o de problemas, eso representan las aguas viniendo con toda fuerza y usted sin poder resistir un ataque de esos. Y es tan fuerte lo que está atravesando David que dice que todos estos problemas han entrado hasta su alma. O sea, le ha dado lugar al desconcierto, le ha dado lugar al desespero, le ha dado lugar David a la angustia. Y es lo que dice el versículo 2: estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. O sea, David ha caído en terreno como de arenas movedizas. Está atascado y se hunde y no logra afirmarse para levantarse. David nos está diciendo que lo está rodeando a él ha venido con tanta fuerza que no tiene aliento en su corazón, que trata de buscar esperanza y no la halla, que quisiera salir y levantarse de esa situación y no ha podido. Y por eso en ese momento que se está hundiendo, le clama a Dios, su Padre, y le dice: sálvame. Y es allí donde yo le pido, amada iglesia, nunca se le olvide que su pastor le predicó estas cosas para que cuando lleguen esos días usted pueda volver al Salmo 69 y decir: el pastor me habló todo esto, Dios me advirtió, ahora no voy a desesperar, ahora me voy a levantar y voy a coger fuerzas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? David dice en el versículo 3: estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. La persecución, los problemas, la aflicción, la cantidad de enemigos tienen a David angustiado. Tienen a David en una crisis emocional muy fuerte, en una crisis de fe profunda. Pero David dice: a pesar de que se han gastado mis ojos de llorar, a pesar de que mi garganta se ha enronquecido de tanto llamar, yo seguiré esperando en Dios. Y eso nos habla de la perseverancia. Eso nos habla de que en medio de la prueba tenemos que perseverar. No podemos desmayar, no podemos renunciar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa fe que van a decir: yo no voy a renunciar? Yo no voy a renunciar a mi fe. Pase lo que pase, yo voy a seguir creyendo. Esto no va a entrar a mi corazón, esta angustia, este desespero de la gente que no sabe qué hacer, a dónde ir. Esto no va a tocar mi corazón, porque yo sé en quién he creído. Mi confianza está en Dios, mi Padre. Y es donde yo te pido que vuelvas a Isaías 64, 8 y 9. Tu confianza y mi confianza está en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Dice la palabra: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no nos va a desamparar, iglesia. Dios no nos va a dejar botados. Dios no nos va a dejar a medias. Dios no nos va a dejar caídos y confundidos en manos del enemigo. Dios no sabe fallar. Eso no hace parte de su naturaleza. Dios es fiel. Dios es fiel. Y no se está presentando aquí como Señor. No se está presentando aquí como Rey, lo cual Él es. No se está presentando aquí como todopoderoso creador. Se está presentando como Padre. Y cuando tú piensas en un Padre con las características que tiene Dios, que es santo, que es justo, que es bueno, que es misericordioso, piensa en un Padre que lo va a dar todo por ti. Piensa en un Padre que jamás te va a abandonar, jamás te va a abandonar, nunca te dejará solo. Piensa en un Padre que estará esperando por ti día y noche hasta que tú regreses a Él. Por eso el profeta Isaías dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre.
Isaías está profetizando calamidades. Isaías está profetizando juicio sobre la tierra. Usted puede mirar todos los capítulos anteriores y se va a dar cuenta que el libro de Isaías está partido en dos. La primera parte del libro, aproximadamente la mitad del libro, lleno de promesas de destrucción, de juicios, de calamidades, de tragedias, de desgracias, de la ira de Dios derramada sobre los enemigos, sobre los impíos, los pecadores. Y Isaías está profetizando todas estas cosas, pero en medio de esos tiempos de angustia, en medio de esos tiempos tan terribles, Dios le da una palabra a Isaías y por eso le dice: ahora pues, o sea, le está diciendo: ok, están ustedes en momentos muy difíciles, hay persecución, hay hambre, hay tragedia, hay desgracia, hay muerte, hay guerra, hay mil cosas que están experimentando como género humano. Yo estoy castigando, dice Dios, la tierra, pero ahora, en este momento, van a experimentar mi amor y mi salvación. Ahora pues, dice Isaías, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Sabe qué está diciendo Isaías? No somos nada. No somos nada. Imagina una de estas casas de Nashville que le hubieran puesto los últimos materiales a su cocina, la cocina más moderna y espectacular, que hubieran gastado miles y miles de dólares en la cocina más espectacular. Imagina una casa de estas de Nashville con los pisos, wow, impresionantes, con la decoración y con toda la exuberancia que los americanos tienen. Imagínate haber pagado manos de obras carísimas, materiales importados, para que ahora esté regado, esparcido a kilómetros de distancia. ¿Dónde queda el esfuerzo del hombre si somos barro? Somos barro. No somos nada. No somos nada. Quítale a Canadá su dinero. Quítale a los orgullosos su dinero. Comienzan en las crisis económicas, los corredores de bolsa comienzan a suicidarse, a quitarse la vida porque pierden sus inversiones. Los intereses de las casas, ya dio la orden Estados Unidos y Canadá, los intereses de las casas bajaron. Y bajaron tan dramáticamente que esperan que se vendan las casas como pan caliente. O sea, al mercado caliente que había ahorita de casas, a la oferta que había tan grande, se le va a aumentar muchísimo más porque los bancos están dando dinero, porque los bancos saben que viene una crisis tremenda y los gobiernos han apoyado esta baja de los intereses. O sea que el mercado de las casas se va a poner altísimo. Viene una crisis, amados hermanos. Viene una crisis. Este coronavirus tiene en shock el mercado internacional, en shock. Sube y baja, está sin control el coronavirus, así como está sin control el mercado internacional. Sin ningún control. Somos barro. No somos nada. No somos tan grandes y poderosos como creíamos. No tenemos nada, absolutamente nada bajo control. El orgullo del presidente de la China cuando salió el coronavirus. De hecho, el médico que encontró el coronavirus quiso alertarlo por internet y lo encarcelaron. Le dijeron que por qué alarmaba a la gente y lo metieron a la cárcel por terrorista. Lo tuvieron que sacar al poco tiempo y ya murió ese médico. Y qué orgullo, tenemos todo controlado y estamos haciendo nuestros esfuerzos, nadie puede salir de la ciudad y tenemos todo bajo control. Y mira el virus. Hermano, ¿quién va a escapar de la mano de Dios? ¿Quién va a escapar de la mano de Dios? Pero Isaías está diciendo: tú eres nuestro Padre, y lo está poniendo en el lugar alto de honor y de honra, y está diciendo:
nosotros, barro. Se está humillando, se está haciendo bajo Isaías y dice: tú el que nos formaste. O sea, Isaías está diciendo: tú, Padre, tienes un propósito con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden creer en el propósito? No en el destino, no en las casualidades, sino en el propósito de Dios. Dios te trajo con un propósito a Canadá y Dios te trajo con un propósito a esta iglesia. En esta iglesia no se complace tu carne. En esta iglesia no se hacen actividades para que te entretengas y estés así como en un club social muy tranquilo y relajado. En esta iglesia se te advierte de la ira que viene para la tierra, pero también en esta iglesia se te predica en contra del pecado, y en esta iglesia se te enseña sanamente quién es Dios. Un Dios que es amor, justicia, misericordia, pero también que es fuego consumidor. Y Dios te trajo a esta iglesia para prepararte. Dios te trajo a esta iglesia para coger ese corazón y darte un corazón nuevo. Dios te va a enseñar aquí a invertir tu fuerza, tus talentos, tus dones, todo lo que tú eres y tienes, invertirlo correctamente en su reino, para que no te hagas tesoros aquí en la tierra donde ladrones minan y hurtan, sino que tus tesoros estén en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Isaías está diciendo: así que obra de tus manos somos todos nosotros. En el versículo 9, Isaías hace énfasis en los tiempos en que estamos viviendo y dice: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Isaías se está acercando al Padre y le está diciendo: Padre, es cierto que hemos pecado, es cierto que no hemos dado la talla, es cierto que hemos fallado muchas veces, es cierto que pudiéramos haber hecho más. Por favor, Padre, quita tu enojo, olvídate tanto de nuestros pecados y permítenos levantarnos nuevamente. Es lo que Isaías le está diciendo al Padre. Y cuando Isaías le está hablando así a Dios, no le está hablando como rey, como señor, como gobernador del universo, lo cual Él es. Isaías le está hablando como un hijo. Se acerca a su papá y le hace ese rostro y le dice: papá, por favor, no estés bravo, no estés bravo, perdóname, papá, dame la oportunidad que yo me quiero levantar. Es lo que Isaías está haciendo aquí. Quiero mostrarles la forma en que ahora Jesús ilustra al Padre. Cómo Jesús nos habla ahora del Padre, de quién es Dios, de cómo reacciona Dios ante nuestro pecado, ante el abandono de uno de sus hijos, de cómo Dios nos ve cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros lo deshonramos, lo irrespetamos, cómo Dios reacciona ante eso. Vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Jesús nos da una historia hermosa. Es una parábola, no es una historia real, es una parábola que Jesús utiliza para mostrarnos, para enseñarnos quiénes somos nosotros. ¿Qué dijo Isaías que éramos nosotros? Barro. Pero Dios, ¿qué dijo Isaías que era Dios? Nuestro Padre. Y como barro, somos material en trabajo, en construcción. Iglesia, tú has fallado. Tu cristianismo no ha sido excelente, no ha sido lo mejor. Yo he fallado. Tal vez Dios esperaría mucho más de mí, por supuesto. No puedo esconder mis errores, mis fallas delante de Dios, no las puedo esconder. Pero ¿sabes qué me consuela? El hecho de que sigo siendo barro. ¿Sabes qué te consuela? El hecho de que sigues siendo barro, que Dios sigue moldeando. ¿Cuánto le dan gloria? Dios sigue trabajando en tu vida. Y van a haber momentos en los que la gente que más amas, tu esposo, amada hermana, tu esposa, amado hermano, ellos mismos te van a decir: pero es que usted, ¿cuándo va a cambiar?
Yo lo sigo viendo a usted con estos errores y sigo viendo en usted un carácter que no. ¿Cuándo va a dejar estas cosas? Y las palabras de la persona que más amas te va a doler en tu corazón. Y vas a tener que ir a solas con Dios tu Padre. Y Dios en ese momento te va a recoger. Y va a comenzar a poner todas las piezas juntas. Y va a decir: hijo, sigo trabajando en ti. No te desanimes. No te desalientes. Tú eres mi obra. Y Dios ha invertido mucho en ti. Dios ha invertido muchísimo en ti. Mira lo que Jesús ahora nos va a decir del Padre. ¿Quién es el Padre? Vamos a leer Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Jesús nos está dando la figura de un hijo, ilustrando al cristiano. El hijo que va y le dice al padre: dame la parte que me corresponde de mi herencia. En tiempos de Jesús, en tiempos en que esta palabra fue escrita, la herencia de un padre, en el caso que tenía 2 hijos, se repartía de la siguiente manera. Al hijo mayor se le daban las 3/4 partes de la herencia, o sea, el 75%. Al hijo menor se le daba 1/4 parte, el 25%. Pero la herencia se repartía únicamente en 2 casos: o con la muerte del padre, o cuando el padre voluntariamente quería retirarse de sus oficios para que sus hijos ahora administraran sus bienes. Por tanto, era el padre el que llamaba a sus hijos y les decía: aquí está tu parte, aquí está tu parte. Jesús nos está mostrando a un hijo con un corazón rebelde. Jesús nos está mostrando a un hijo malagradecido. Jesús nos está mostrando a un hijo irrespetuoso, a un hijo que menosprecia la autoridad de su padre, a un hijo que dice: mi papá tiene mucho, mi papá es malvado, mi papá es muy duro. Ese es el hijo que Jesús está mostrando en esta parábola. El hijo que no tiene ninguna clase de gratitud por lo que su padre ha hecho por él, sino que es desagradecido y que lo único que hace es exigir. Un hijo que con irrespeto y con grosería viene delante del papá a exigir: dame lo que me pertenece de mi herencia. Ese es el hijo que Jesús está mostrando en esta parábola. Ese es ese hijo. El hijo que exige sus derechos, el hijo que reclama, el hijo que demanda. Ese es el hijo que Jesús está mostrando en esta parábola. Ahora, a causa de la clase de corazón que tenía ese hijo, a causa de la rebeldía, a causa de lo irrespetuoso que él era, a causa de todo eso, como consecuencia le vino que los bienes que su papá le dio se fueran rápidamente.
Los desperdició rápidamente, se perdió completamente, olvidando los principios, los valores, las enseñanzas de su papá. Todo lo que su papá le había enseñado, le había mostrado con su buen ejemplo, todo el amor, cuidado, cariño, todo lo que su papá había hecho por él en su vida, lo desperdició rápidamente, se fue. Y este joven, este hijo, se enfrentó a la verdad de la vida. Y es que el mundo te trata de acuerdo a lo que tú tienes, no a lo que eres, sino a lo que tienes. ¿No los escuché, iglesia? Tú tienes bienes, tú tienes riqueza, tú tienes propiedades, tú tienes cosas materiales, tienes amigos. Tienes gente que te busca, tienes gente a la que le caes bien. Ay, echas un chiste delante de esa gente y uy, qué gracioso, es que nadie tiene tu chispa. Pero cuando tú lo pierdes todo, echas el mejor de tus chistes y nadie se ríe, te miran por encima del hombro, no vales nada. Ese es el mundo. Y es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Cuando este joven perdió todo lo que tenía, se quedó sin nada, fue a sus amigos, le cerraron la puerta. Fue a todos sus compañeros de parranda, ninguno le abrió. Tuvo que ir a una persona a pedirle ayuda, y esta persona a la que le pide ayuda le cierra la puerta en su cara y le dice: ¿quiere hacer algo? Vaya a una de mis haciendas a apacentar a los cerdos que tengo allá, a cuidar marranos o puercos o chanchos. Y en medio de la miseria del trabajo tan terrible que estaba desempeñando este joven, en medio del hambre y la necesidad que tenía, miraba la comida de los cerdos, lo cual sabemos que no es nada agradable, y miraba esa comida con deseo y con anhelo, y decía: ¿cómo quisiera llenar mi vientre, mi barriguita, al menos con esa basura que se están comiendo los marranos? Y no hay nadie que me dé. Fíjate la clase de hijo que Jesús está mostrando en esta parábola. Fíjate la clase de crisis en la cual Jesús está metiendo a este hombre. ¿En qué contexto Jesús dice que está? ¿En qué crisis? Una crisis muy similar a las que han venido sobre la tierra en momentos en que la economía se ha caído, en momentos en que las bolsas de valor han perdido, crisis en las cuales la gente se ha quedado sin bienes, sin posesiones, sin trabajos. Una crisis económica terrible es la que Jesús está describiendo acá. Pero la crisis económica no fue lo peor que el joven tuvo que enfrentar. ¿Sabe qué fue lo peor que el joven tuvo que enfrentar? Darse cuenta de la verdad de la vida. Él tuvo que llegar hasta ese punto para abrir los ojos y darse cuenta: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dime cuánto tienes y serás mi amigo o no. Y en ese momento ese hijo, en la peor crisis, tiene que darse cuenta de la verdad. Y viene la reflexión, versículo 17. Y volviendo en sí, o sea, reflexionando, meditando, recapacitando, dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, los empleados de mi papá comen por montones, y yo aquí perezco de hambre, me estoy muriendo de hambre, estoy en una crisis terrible, y el más miserable de los trabajadores de mi papá tiene manjares en su casa. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Y este es el centro de la palabra de Dios en esta mañana, para ti y para mí. Y es que tú, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, tomes la decisión hoy de levantarte. Que hoy tú reflexiones a dónde ha caído tu vida. ¿De dónde Dios te llamó? ¿De dónde Dios te salvó y te sacó?
todo lo que Dios ha hecho por ti y en dónde tú estás hoy. Para que tú reflexiones, medites y digas: me levantaré e iré a mi Padre. Y que tú tomes esa decisión fuerte en tu corazón. Y que tú entiendas que tal vez no estás anhelando las algarrobas de los cerdos. Tal vez no estás con la barriga vacía en una crisis económica, financiera, emocional. Tal vez no estás enfrentando una enfermedad terminal. Tal vez no estás en una crisis terrible en tu vida. Pero no tienes que esperar que eso llegue para tomar hoy la decisión de decir: me levantaré e iré a mi Padre. Cuando discutimos estas cosas con mi esposa de lo que está pasando, ella me dice: fue lo que Dios te dijo que hablaras, los juicios que venían para la tierra. Pero lo más curioso es que esto no es lo peor, hermanos. Esto es apenas el inicio. Esto es apenas el inicio. Tú puedes creer que a mi país, Colombia, llegó un enfermo con coronavirus y el país está alertado y no saben qué hacer con un enfermo, uno solo en medio de 40 millones de habitantes. Canadá, Ontario está que no saben qué hacer y tienen 29 casos. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Ontario? Y con 29 personas el Costco quedó vacío de comida. Con 29 casos de personas enfermas, el Costco quedó sin comida. La gasolina le bajaron el precio. Los intereses de las casas bajaron, los bancos el interés. Con 29 casos, hermanos. ¿Qué será cuando comencemos a ver los juicios de los que habla el libro Apocalipsis? Porque Apocalipsis no habla del 1% o del 0.5%. Apocalipsis comienza en los 7 sellos, advirtiendo que la cuarta parte de la humanidad fue muerta. La cuarta parte de la humanidad fue muerta con los sellos de Dios. No hemos visto estos sellos aún abrirse, mis hermanos. No los hemos visto. Y la humanidad ya está desesperada. La economía hecha un caos. ¿Y cuál será tu actitud, amado hermano, amada hermana que estás hoy acá? ¿Será que esto va a servir para que tú decidas levantarte e ir a tu Padre? Algunos tal vez tengan miedo de volver a Dios. Y yo no los voy a juzgar por el miedo de volver a Dios. Algunos tienen el temor de volverse a acercar al Señor porque dicen: Dios me dio tanto que yo lo desperdicié. Dios me ha dado dones, talentos. Es más, yo tuve un ministerio y me fue muy mal. Y yo no quiero volver a Dios porque muy seguramente Dios me va a regañar. Dios va a estar enojado y molesto conmigo. Para lo que el pastor David Wilkerson diría backslider. If you are a backslider here. El pastor David Wilkerson diría: tal vez lo que más tienes sobre ti es la culpa en este momento. O sea, si tú le diste la vuelta a Dios, la espalda, y ahora te has entretenido en las cosas de esta vida, en tu riqueza, en tus bienes, en tu familia, en tu profesión, en tanta cosa, y le has dado la vuelta a lo de Dios, y hay necesidad en su obra, y tú no has querido responder a esa necesidad, no tienes que culparte, no tienes que ser severo contigo. Hoy puedes recapacitar y decidir: me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Si hasta este punto del cristianismo tú no lo has dado todo por Dios, hoy esta palabra puede entrar en tu corazón y puedes tomar la decisión y decir: yo lo voy a dar todo por mi Señor. Yo lo voy a dar todo por Dios. Yo te lo digo, a los 28 años de edad le entregué mi corazón a Jesucristo. Y los 28 años son una edad en la cual tú eres muy productivo, en lo cual, si tú eres profesional, tienes experiencia,
estás en una etapa perfecta para hacer dinero, para hacer conexiones, para ser exitoso en lo tuyo, en tu campo. A esa fue la edad que yo le entregué mi corazón a Jesucristo. Y hoy, 13 años después, me doy cuenta que perdí bienes materiales, que perdí amigos, que perdí conexiones, que perdí oportunidades, pero que he ganado la vida eterna. Y que tal vez a los ojos del mundo pudiera estar en un nivel de éxito, que tal vez ante los ojos del mundo pudiera tener fama, como algunos de mis amigos y conocidos hoy la tienen, que en su campo están triunfando, son aplaudidos, son reconocidos, son exitosos, son famosos ya, algunos de mis amigos y conocidos, y que tal vez yo pudiera estar en un nivel de esos, pero que he dejado todo. Porque un día escuché esta voz en mi corazón: me levantaré e iré a mi Padre. Y es la mejor decisión que he tomado. Y jamás me arrepentiré de eso. Me arrepiento de no haberle entregado mi corazón a Cristo antes. Me arrepiento de no haber venido antes a Dios, a Jesús, a lo que Él me tenía. Me arrepiento de que los primeros años de cristianismo hubiera podido dejar todo inmediatamente y meterme más de lleno con Dios y estaría hoy en otro nivel. De esas son de las cosas que yo me arrepiento. Pero para yo predicar esta palabra, le oré al Señor y le dije: ¿sabes qué, Padre? Le voy a hablar a la iglesia de lo que tú y yo hemos vivido, Señor, porque tú eres mi Padre. Y yo le voy a dar ese mensaje a tu iglesia. Iglesia, levántate. Levántate, iglesia. Es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. Es hora de levantar esta obra. Jesús viene. Jesús viene. El Señor te está dando la oportunidad, está sonando las alarmas para que tú te despiertes, para que tú no pierdas más tu tiempo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fueron las palabras que le dijo este muchacho a su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La crisis tuvo que coger toda la petulancia, toda la arrogancia, toda la altivez, toda la soberbia que había en este hijo. Y la crisis lo botó al suelo y lo rompió, lo volvió pedazos, para que él volviera a decir: soy barro. Y tú te preguntas por qué la gente sufre, por qué los hijos de Dios sufren crisis, pruebas, calamidades. Cada prueba y cada crisis en tu vida y en mi vida es el amor de Dios para que siempre sigamos pensando: soy barro, soy barro. En tanto eso esté en tu corazón, la humildad, tú vas a tener un lugar al lado de tu Padre. Cuando la arrogancia y el orgullo entren en tu vida, vas a estar destituido de su gloria, porque Dios habita en las alturas con el humilde, con el quebrantado de corazón. La Biblia dice que Dios al soberbio, al orgulloso, lo resiste, lo mira de lejos. No lo soporta. No lo soporta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo quebrantado está reconociendo que ha fallado. Está reconociendo que el del problema fue él. No le está echando la culpa a la iglesia, no le está echando la culpa al pastor, no le está echando la culpa a Dios, lo cual mucha gente hace para darle a la espalda a Dios y justificarse en su pecado y en su maldad, lo cual es cobarde, lo cual es bajo, es sucio. Echarle la culpa a un pastor de que caíste en el cristianismo, eso es una mentira grandísima. Tú no puedes culpar a nadie de tus errores. Y este hombre, este joven, este hijo, a través de
de su desgracia, es quebrantado y vuelve a la humildad y reconoce: he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti. ¿Cuál sería la respuesta del Padre? ¿Acaso el Padre estará esperando este momento para decir: así te quería tener, así te quería ver porque te fuiste de mi lado y no me obedeciste? Eso es lo que le pasa a todos los que se alejan de mí. Ese es el futuro de toda la gente que se va de mi lado. ¿Acaso esa era la actitud que el Padre iba a mostrar en ese momento? Tal vez su enojo, no había tenido la oportunidad de castigarte, disciplinarte, pero ahora que vienes, te voy a enseñar tu lección. Ahora sí, vas a ver quién soy yo. Tenía todo el derecho de hacerlo. Finalmente el irrespetuoso había sido su hijo. Merecía el castigo. ¿Cuántos están de acuerdo? Merecía aprender su lección. Esa era la justicia que debía aplicársele a este hijo rebelde. A este hijo que ni siquiera merecía ser llamado hijo. Pero quiero mostrarte el corazón de Dios. El corazón del Padre está en el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo no te puedo explicar por qué Dios es así, pero Él es así. Es su esencia, el amor. Tal vez nosotros quisiéramos castigar, ser más justos, más severos, más estrictos. Pero Dios no le aplicó justicia, le aplicó misericordia, le dio gracia a su Hijo. Y es lo que el Hijo de Dios debe guardar en su corazón de quién es su Padre. Yo no estoy justificando el pecado. Yo no estoy diciendo que tú cojas ahora esta palabra para que uses la gracia como excusa para seguir pecando. No. Te estoy diciendo que la gracia, en las palabras del apóstol Pablo, la gracia es lo que nos frena de seguir pecando. El amor y la compasión de un corazón tan bueno como el de Dios es el que nos hace rendirnos a Él. Yo no le estoy sirviendo a Dios porque le tema. Yo no le estoy sirviendo a Dios porque me ha dado todo lo que tengo en mi vida, porque ha hecho de mi vida una vida maravillosa. Yo no le estoy sirviendo a Dios por eso. Yo le estoy sirviendo a Dios porque he encontrado en Él el amor que ningún otro ser humano ha encontrado. No existe un ser humano, no existe una persona que tenga un corazón como el de Dios. Dios es amor, dijo Juan. Dios es amor y Él no se equivocó. Dios es amor. Dios es amor, es la esencia de Él como persona. Y ahora como papá me enfrento a que mis hijos muchas veces me desobedecen, a que mis hijos, hay momentos en que piensan que yo no soy tan buen papá. Hay momentos en que también tengo batallas con mis hijos. Y en mis fuerzas quisiera coger la varita, aplicar una disciplina, aplicar una corrección, un castigo. Pero digo: Dios, ¿qué es lo que tú has hecho conmigo? Si Dios me ha derretido es con su amor. ¿Me ha sabido disciplinar? Por supuesto que Dios me ha sabido disciplinar y corregir. Hebreos capítulo 12 nos va a decir: no menosprecies, hijo mío, la corrección del Señor ni su disciplina, porque Dios a quien ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Dios disciplina, Dios castiga. Pero cuando tú vienes a Él quebrantado, vuelto pedazos,
Cuando tu vida perdió todo sentido, todo significado, cuando tú ya conocías a Jesús y cuando tú le diste la espalda y te fuiste a revolcarte al mundo, al pecado, cuando fuiste a llenar tu vida de maldad y tú decides volver al Padre, en ese momento Él es el que viene corriendo a ti. De lejos estaba mirando, esperando el momento en que tú ibas a volver a entrar a Él. Él te estaba esperando. Y Él es el que viene corriendo a ti y te dice: hijo, te abraza y te besa y te salva y te limpia y te perdona y te restaura, te fortalece y te levanta y te devuelve tu herencia. Y vuelves a tener un lugar de honor en su trono, en su reino, en su gloria. Porque el corazón contrito no lo despreciará Dios. No lo despreciará Dios. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Yo no puedo entender esto, hermano. Yo le digo, yo por mucho que lo lea y estudie, yo no puedo entender esto. Yo lo único que puedo hacer es recibir el amor de Dios, hermanos, y no se lo puedo explicar. No se lo puedo explicar en profundidad. Yo solo le puedo decir: lo que he recibido de Dios es un amor que yo no merezco. Y es lo que yo veo en este pasaje de la Biblia. Un amor que no merecemos. Una gracia tan grande, incomparable, hermanos. Venir uno andrajoso, venir uno sucio, venir uno miserable, venir uno después de que el mundo lo cogió y lo volvió pedazos, el mundo lo acabó, y venir uno así como un homeless delante del Padre tan santo, tan glorioso, tan maravilloso, venir delante de ese Dios tan grande que tenemos y que diga: quítenle ese vestido, pónganle un vestido nuevo, el anillo de autoridad, el sello de que es mi hijo, pónganlo en su mano. Vayan y maten el becerro más gordo que haya, porque hoy hay una celebración especial, porque este es mi hijo que estaba muerto y que ha vuelto a vivir. Es el corazón de Dios. Es el corazón del Padre. Ha revivido, se había perdido y es hallado. De padre a hijo. Dios tiene cosas maravillosas que hacer con tu vida. Maravillosas. No temas que el Señor te quite esos vestidos andrajosos y te empiece a lavar y empiece a trabajar en tu carácter. No temas que Dios te haga pasar por el desierto. No temas que Dios te permita entrar en una prueba, en una crisis, o en una aflicción, o en una persecución. No temas, porque Él sabe lo que está haciendo. Y si tú estás en medio de los cerdos, revolcándote en el pecado, porque pecaste contra Dios, cogiste su herencia, todo lo que Él te dio, y estás en lo más profundo de la miseria, es donde tú debes escuchar su voz en tu corazón, levantarte, correr ante Él y venir con confianza, porque este es el corazón del Padre. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. Amada iglesia, son palabras de Jesús y tienen muchísima importancia, muchísima. El capítulo 15, el capítulo 16 son capítulos en Lucas que hablan de la salvación. En el capítulo 15 se nos narra la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida. Se nos hablan sobre el tesoro que un hombre halló en su campo y fue y vendió todo para comprar ese campo y tener el tesoro. La salvación Jesús la va exponiendo en términos de que es algo tan bello, tan atractivo, que debemos correr hacia ella. Pero el sello de la salvación lo termina colocando Jesucristo aquí,
Cuando dice, no son ustedes los que buscan la salvación, es Dios el que los estaba buscando a ustedes. Era Dios el que los estaba esperando y anhelando. Iglesia amada, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de volver al Padre. Vamos a levantar esta obra en el nombre de Jesús. Vamos a levantarla en oración. Vamos a dar lo mejor de nuestra vida a Dios, el Señor. Él lo merece. Y vamos a enfrentar la crisis presente y la crisis futura. La vamos a enfrentar como verdaderos hijos de Dios, de rodillas, orando, esperando en Dios, clamando, alabándolo, porque Él es digno. Porque Él lo merece. Es digno de ser alabado. Y vamos a hablarle el evangelio a la gente y se lo vamos a hablar completo. Tú no necesitas a Dios para hacer mejor tu vida. Tú necesitas a Dios por la ira que viene para esta tierra. Tú necesitas huir de la ira venidera. Y Dios es el refugio. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra ciudad de salvación. Él es el arca en la cual vamos a estar seguros del diluvio que viene para esta tierra. Diluvio de fuego, amado hermano. Diluvio de problemas. Comienza a hacer tesoros en el cielo. Comienza a desarrollar una relación más sólida con Dios. Coge la Biblia. ¿Tú sabes qué está pasando los viernes aquí en esta iglesia? Con las donaciones de pan que tenemos, nos están trayendo tanto pan que no sabemos a dónde llevarlo. He tenido que llevar el pan que sobra porque son bolsas y bolsas de pan. He tenido que llevarlas a shelters, a lugares donde hay homeless, para entregar el pan porque es muchísimo. Es demasiado el pan que nos están dando. La iglesia no está comiendo pan de más, pero es simplemente el ejemplo de lo que Dios nos está dando con el pan que realmente descendió del cielo, su palabra. Dios nos está dando tanta palabra aquí en la iglesia. Dios tiene tanto aquí, tantas riquezas, tanta sabiduría, tanto de su espíritu en esta iglesia, que parece que estamos llenos y hastiados y como que no podemos con tanto que Dios nos está dando. Es tiempo de que cojas el mensaje que Dios te está dando y lo comiences a compartir con otros. Es tiempo de que cojas lo que Dios te da aquí, lo saborees, lo disfrutes, te alimentes y salgas a llevarlo a otros. No te quedes más solo con este pan, amada iglesia. No te quedes más solo con esta palabra. Es hora de llevarla al mundo perdido. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Voy a pedir a Juanchito que venga aquí al altar.